Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. De verdad que son ustedes muy amables en estar con nosotros en este programa, que es un programa reflexivo, es un programa solidario, es un programa para gente que de verdad piense en el bien común, como son todos ustedes, a gracia de Dios. Hoy tenemos un programa que yo estimo interesante, porque esta semana ha ocurrido una buena noticia para el país. Sin duda alguna lo constituye el discurso del presidente Luis Abinader del día miércoles. ¿Por qué? Por segunda vez el presidente saca al país debajo de una patana de una crisis que pudo haber sido sin precedentes, porque era imposible, la expresión imposible es correctamente empleada para decir que la reforma fiscal no podía ejecutarse, ni iniciarse, ni proponerse a los efectos de todo el tinglado, como si fuera Día de Brujas, que se montó y que produjo tanta angustia al pueblo dominicano. Preocupación en los sectores altos de la sociedad, pero angustia en el pueblo dominicano. Eso produjo el escarceo alrededor de una posible reforma fiscal. Recuerden ustedes que funcionarios, empezando por el director de presupuesto, llegaron a decir que en este año se iba a producir una reforma fiscal sí o sí. Incluso se hablaron de medidas para lograr recursos, como por ejemplo la venta de la EGI, perdón, que es la empresa generadora de electricidad a partir de la caída del agua, lo cual implicaba toda una cadena de producción, una empresa totalmente del Estado que ejerce por ley un quehacer monopólico, un funcionario de segunda categoría, vamos a decir, no de tercera, de segunda categoría, le anuncia al país que van a vender esa empresa, agravando la situación de desasosiego y de incertidumbre de la sociedad y de los sectores productivos nacionales. Luego tuvo que el secretario de la presidencia enmendar la plana, decir que no se iba a vender esa empresa, pero recuerden ustedes también que se puso a circular un documento de 94 páginas, que ese sí estaba para ser leído en el Día de Brujas, la conmemoración de lo tradicional de los Estados Unidos, o el Día de los Muertos en México, porque traía todos los espeluznantes aspectos de una reforma cruenta desde el punto de vista fiscal. Claro, el propio gobierno negó la paternidad de ese documento, que circuló muy profusamente y que tenía aspectos puntuales de lo que sería una reforma fiscal, pero quedó así. Pero aún así se mantuvo el nivel de angustia colectiva en la República Dominicana, sobre todo cuando ya está a la puerta el penúltimo mes del año, lo cual indica que íbamos a estar en unas navidades difíciles si se cumplían las malas noticias que estaban mercadeando funcionarios del gobierno. Bueno, se produjo lo que se puede llamar la rebelión del Congreso, en el cual ya habrá otro tiempo para comentar eso. Grupos fácticos incrustados en la sociedad civil promovieron una campaña contra el Congreso de la República en el mismo parámetro cuando se estaba discutiendo la reforma fiscal. Siempre hay que analizar cada fenómeno en su momento, en sus circunstancias y en los aspectos relevantes que les rodean. Por tanto, cuando se produjo eso, de decir que los senadores de la República, todos sin excepción, mencionados uno por uno, estaban haciendo mal uso del fondo del barrilito, que en el mayor de los casos asciende a $1 millón de pesos mensuales, y son entre 500, 600, 700 mil pesos mensuales, diciendo
adquirieron un ataúd, pero no se sabe el nombre del decuyo, es decir, del muerto. O sea, hay un pago de una factura de compraventa, pero no se sabe quién fue el que empeñó tal cosa. Ese era el tipo de situación en que se vieron un senador de la República, y estamos hablando de los 29 senadores, 3 de los cuales no renunciaron a ese subsidio de asistencia social. Todos nosotros, toda la sociedad vinculada a los medios de comunicación, rechazamos el barrilito, pero de repente se nos utilizó para que participáramos en ese coliseo que se montó para destripar la honra, la dignidad y el peso político a los 29 senadores que todavía detentan ese barrilito. Este programa obviamente no va a respaldar nunca el manejo del barrilito, pero tampoco puede aprobar que se monte una auditoría de prensa en el Senado de la República, respaldado por la presidencia del Senado, cuando el Estado Dominicano tiene mecanismos para determinar si un legislador de la República hace mal uso de fondos públicos. Bueno, todo ese contexto que yo le estoy hablando, el presidente el miércoles, antes del juego de pelota, pronunció un discurso a la nación que devolvió en gran parte el sosiego que bien merece la sociedad dominicana, al decir que el gobierno no iba a emprender ningún tipo de reforma fiscal y, oigan bien, tampoco iba a aumentar impuestos. ¿Por qué le quiero resaltar en la última parte? Bueno, porque una reforma fiscal conlleva aumento de fiscalidad, aumento de impuestos, pero también reducción o eliminación de impuestos, porque es una reforma. Se reforma todo el ensamblaje tributario del país. Pero eso no quiere decir que usted renuncie a la reforma, pero no puede renunciar o no renuncia a imponer impuestos marginales, lo que le llaman parches fiscales, para poder proveer recursos urgentes. Bueno, el presidente dijo que ni reforma ni aumento de impuestos. Y el presidente ha hecho lo que se está haciendo en países que hoy no tienen crisis de gobernanza. Los países que se han ido por el lado del ingreso y no por la reducción del gasto en este tiempo de crisis económica pandémica han terminado en crisis de gobernanza. Ecuador y Argentina son los mejores ejemplos. Todo ha pasado en África, ha pasado en el sudeste asiático, ha pasado en otras partes de América Latina, donde cada vez que un gobierno intenta resolver el problema del déficit fiscal creado por la afectación de la pandemia sobre la economía y queriendo aumentar impuestos, entonces trae crisis de gobernanza. Lo que está pasando en El Salvador, ustedes lo entenderán, lo que ha pasado en Argentina, y además se ha agravado la situación económica en vez de resolverse. Por tanto, el presidente actuó bien. Nosotros queremos felicitarlo. Presidente Luis Abinader, por segunda vez. Acuérdense que las primeras navidades del gobierno del presidente Luis Abinader, desorejados de su propio gobierno, intentaron hacer pasar una reforma fiscal tan cruenta que era una especie de una avanzada de parche fiscal, que todavía hoy tuviese la desgobernanza en el país. Y el presidente, los fondos que requería para el presupuesto de este año, se lo agenció con la Barrigor en un adelanto de regalías y con el sector financiero, banca de intermediación financiera, con un adelanto en el pago de impuestos. Y con eso pudo sobrellevar este año. La economía en los primeros 8 meses de este año, conforme al desempeño anunciado por el Banco Central, creció 12.3%, va a crecer por sobre 10% a fin de año. El nivel, los sectores que más aporte han hecho al Producto Interno Bruto ha sido el turismo, ha sido las construcciones, la manufactura de zona franca, la manufactura local y
la economía en sentido general se está recuperando. El Banco Central dijo que se recuperó el 100% de los empleos que se perdieron a raíz de la pandemia. Por tanto, no hay razón para una reforma fiscal en este estado de coyuntura. Este programa felicita de verdad al presidente Luis Abinader por de nuevo haber sacado al país debajo de la patana de una crisis que pudo ser sin precedente. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar en este su programa Raja Tabla con nuestro invitado de hoy. Siempre este programa ha querido buscar nuevas voces, a ver dónde nosotros localizamos y promovemos los discursos políticos y legislativos del futuro. Vámonos a un cambio, por favor, les rogamos que se queden con nosotros en su programa A Raja Tabla. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados
recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, mis amigos, no sin antes nosotros agradecer a Teleradio América, con toda su plataforma tecnológica que está con nosotros para todo el mundo, y a Super TV 55 en Santiago, que también está con nosotros para todo el mundo. Y también todas sus plataformas tecnológicas digitales están disponibles. Por eso agradecemos a la diáspora dominicana en los Estados Unidos, donde quiera que se encuentren, que le dan seguimiento a este programa cada semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos al licenciado Víctor Suárez, de Santiago, legislador de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que está con nosotros en este auscultar de este programa de nuevas voces para ver si nosotros encontramos un discurso que se adecue a la realidad política, social y económica de la República Dominicana y del mundo de hoy, lo que llaman la aldea global, lo que llaman la cuarta revolución industrial. La verdad que, saludo, camarada. Gracias. Me alegro que usted esté con nosotros. Para mí más que un honor. Sabe mi cariño y admiración hacia ti y tu carrera. No, gracias. Lo que pasa es que nosotros, en la cuarta revolución industrial, en la aldea global, encontramos dos cosas en el liderazgo político, económico y social del país. Canibalismo y falta de adecuarse a estos tiempos. Artesanía en el discurso. Hoy vienen aquí, dicen una cosa, aquí hay empresarios grandes, no te voy a decir lo del transporte, que la verdad que dan pena cuando uno habla con ellos. Eso es verdad. Entonces, ya está bueno, nosotros no podemos estar en ese círculo vicioso, por tanto, alguien tiene que hablar de lo que es el mundo de hoy, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales. Y yo sé que contigo vamos a lograr un buen programa, sin presionarte demasiado. No, como sea, tú sabes que estamos a la mejor disposición. Tú sabes que el tiempo ya es exponencial. Los años que te duraba una revolución a otra, industrial como tú estableces, eran de años y años. Ahora sí, a veces. Una revolución se te puede generar en meses, días y quizá minutos o segundos. Sí, la revolución industrial en Inglaterra, que fue, ¿verdad? Sí. La cultura, el quehacer de esa revolución, tardó un siglo. Sí, así Por ejemplo, es. mientras Inglaterra estaba en esa revolución industrial, España todavía seguía en la acumulación originaria de capital. Guardando oro. Sí. Nosotros, riqueza. Nosotros heredamos a España, heredamos las riquezas de su lenguaje, su cultura global, pero también heredamos los atrasos. La religión. Y heredamos los atrasos en el orden económico. Evidentemente, pero qué bueno que el tema no solamente sea tan político, creo que uno tiene acostumbrado las invitaciones que me hacen, porque es un tema muy interesante al cual también yo como soy abogado, pero mi especialidad es relaciones internacionales. Y me mantengo leyendo diferentes libros de diferentes autores. Y lo que está pasando es que tenemos que analizarlo. Es decir, en cuestión de segundos, antes tú decías quiénes eran los más ricos, y tú ponías un nombre y ese nombre, esa persona duraba fácilmente la vida entera siendo el hombre más rico del país. En Estados Unidos los Kennedy y los Rockefeller dominaron todo el siglo pasado y el antepasado. Así es. ¿Y qué pasa ahora? Que ahora tú despiertas hoy y tú ves a Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, pero el otro día ves que es Zuckerberg, al otro día tú ves que es otro, que es el de Amazon, Bezos. Es decir, ¿por qué te empiezo con el tema de la riqueza? Es que a esa misma medida es que va la tecnología. A esa misma medida, yo te digo, ya los cambios en el mundo son exponencial. Por eso hay gente que están trabajando incluso el tema genoma humano, el tema de cómo ver que avance la tecnología para incluso, oye, hacia dónde se está invirtiendo,
para ver hasta dónde puede alargarle la vida al ser humano por la gran capacidad revolucionaria de la tecnología. Eso es solamente un aspecto. El otro aspecto es que antes yo veía a mi papá, que es de San Luis, Aguilucho, que ganamos ayer, pero es de San Luis, y me dice, bueno, que yo era por Julián Javier. ¿Y cómo tú veías, papi, la pelota? Era militar. Dice, no, en un radito que el juego lo pasaban de madrugada, porque era en San Francisco, en la costa oeste. Sin embargo, ya tú lo ves en el apps, tú lo ves y era adivinando, porque lo único que le decían por los cables, con unos cables que llegaban, unos papeles, eran los 3 AO, he, doble, eso. Imagínate. Entonces eso. el locutor se inventaba la escena, un batazo largo, que si yo no sabía si era largo, corto, o cómo un era. Lindía, Sino que era o era genio de antes. Sí, Billy Berroa. Billy Berroa. Entonces, ¿qué te quiero decir? En este momento que nosotros estamos aquí, el mundo está sufriendo un cambio trascendental. Es decir, ya tú notas que cómo eliminan a un líder terrorista desde una oficina con un dron. Entonces, quien no se adapte, y por eso me preocupa que países como el nuestro todavía no está a la vanguardia, ni nosotros los líderes políticos, o los que somos parte del sistema, pero peor aún, que es tu última parte de la pregunta o de la introducción, es cómo los líderes políticos empresariales de un país no va a tono con lo que es la nueva realidad. Te voy a poner un ejemplo, y ahí ingresamos ya a la política y a tu labor congresual. Me voy a tomar un cafecito. Dale para adelante. Mira, yo también soy abogado, un poco en receso, pero abogado al fin, y ejercí en Ministerio Público, pero yo encontrar entre abogados te veas. Sí, a un congresista, creo que hasta es senador o diputado, no me acuerdo, molestarse porque el Congreso rectifica un tipo penal que es la violación sexual, que los elementos constitutivos son los mismos para todas las personas, tú contra la voluntad de la víctima, aprovecharte de la vulnerabilidad de la víctima, producir un nivel de secuestro, aún sea en la misma habitación, impedirle su salida, impedirle que se libere de eso, ejercer fuerza y decir no, ¿para qué que uno se casa? El matrimonio es para tener sexo. ¿Usted cree que uno se casó es para tener una empresa, qué sé yo cuánto? Entonces, ¿cómo es posible que al marido o a la mujer se le imponga de 10 a 15 años, cuando nosotros proponemos que sean 6 meses a 1 año? Porque ¿quién es la mujer de uno? Si uno quiere. Yo digo, bueno, óyeme, es largarse del país. Cuando uno oye a un legislador, legislador de la República. Incluso quien lo dice, Eugenio Cedeño, abogado de varios periodos como legislador. Yo soy miembro de la Comisión Bicameral que estudia el Código Penal. Soy miembro de la Comisión de Justicia desde que entré en el 2006 a la Cámara de Diputados. Fui su presidente por 2 años, que coincidió la reforma constitucional de 2010, y fui el presidente del Poder Judicial en la reforma constitucional. Yo conozco el tema y he perdido hasta el interés de la discusión del Código Penal, porque muchas veces jugamos a cómo engañarnos nosotros mismos. Es decir, ese código nosotros lo hemos aprobado en varias ocasiones y se ha observado, tanto por el presidente Fernández, el presidente Medina, Luis. 20 años lleva en esa condición. Exacto, y no avanzamos. Ahora, cuando llegamos a esa discusión, ¿quién le ha dicho a usted que porque usted tiene un papel de que se casó, que hay una intención de hacer una familia, de crear valores, de tener hijos, de convivir? Si usted lo pone, lo suma en minutos, en segundos, lo que menos tiene una pareja es relaciones sexuales. Porque yo le pregunto a usted, excepto quizás lo muy nuevo, ¿cuántas veces a la semana usted tiene una relación sexual? ¿Qué tiempo dura esa relación sexual? Entonces, llevar la relación de pareja a que por el acto sexual es eminentemente cavernícola el pensamiento. Y se dan cuenta que la familia, el núcleo familiar es el núcleo de la sociedad en general. Claro, pero voy a lo otro. Es que, por ejemplo, en California, ¿de dónde vamos? En California se acaba de aprobar que durante una relación sexual con su pareja, si usted lo está haciendo con preservativo, para evitar hijos, hay mujeres que dicen, bueno, tú eres un hombre, anda en la calle, por la razón que sea, hay un consentimiento de que la relación entre esa pareja casado es con preservativo. Si el hombre durante la relación se quita el preservativo y sigue teniendo relación con ella, ya está penado en Estados Unidos.
dice mucha gente? Se está acabando el mundo. Yo le digo, no, es a lo que tú te refieres en el programa. Es como hemos ido evolucionando como sociedad. Es como los derechos ya no son de primera, segunda generación, tercera, cuarta y quinta generación que tiene. Y nadie, Orión, tú puedes llegar cansado, nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieres. La voluntad se erige como el elemento fundamental en el derecho en a todos los niveles. Así es. Bueno, pero ahora yo quisiera preguntarte, ya en tu condición de miembro del comité político, los partidos políticos también están actuando de manera muy artesanal alrededor de los temas nacionales. Así es. Todavía yo no sé cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana, tampoco la de Fuerza del Pueblo ni la del Partido Reformista, alrededor del proyecto de reforma fiscal. Lo único que he oído que no se puede, que no es conveniente ahora, bueno, pues eso es un discurso coyuntural. Si se plantea un documento, si el gobierno plantea, el Estado, el gobierno plantea en un documento manejar la reforma fiscal de una o de otra manera, fue correcto cuando en el Consejo Económico y Social la oposición dijo, no, pero ustedes no convocaron aquí, díganos cuál es el proyecto que ustedes tienen. Es correcto. Así es. Pero fíjate cómo estamos en un nivel tan artesanal del debate. En el gobierno se mandó un proyecto, pero se dijo que no era del gobierno. 94 páginas, muy bien elaboradas, se nota que fue por técnicos y se llevó a todos los medios de comunicación y todo el mundo estaba hablando de eso. Y al final el secretario de la presidencia dijo, eso fue filtrado con mala fe. Nosotros estamos discutiendo un documento secreto que todavía hoy no tiene autoría. Así es. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana y el Fuerza del Pueblo, que son los partidos fundamentales de la oposición, tampoco explicaron nada si era conveniente, por qué no era conveniente, o conveniente la reforma fiscal, dónde conseguir recursos. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué hacemos? Es como que estamos discutiendo Águila y Licey, ¿qué hacemos? No, ya eso es fanatismo, no, pero no es así, Orión. La Fuerza del Pueblo, que se ha convertido en la oposición del líder de la oposición, es decir, Leonel y la Fuerza del Pueblo, es la oposición al PLD, que es el líder de la oposición en el sistema político de la República Dominicana, porque ellos van aliados en las elecciones al PRM, se han aliado a los préstamos al PRM, se han aliado a la extensión de los estados de emergencia al PRM y en grandes discusiones, incluyendo la última elección de la ADP, aliado al PRM. El PLD es tan prudente en el manejo de las discusiones nacionales y sobre todo la más importante como esta, que en la última reunión del comité político nosotros decidimos que estaba en agenda el tema de la reforma tributaria fiscal, de que ese tema se quedara sobre la mesa para la próxima reunión, porque el partido revolucionario moderno o el gobierno no había hecho la presentación del lugar. Nos llamaba mucho la atención que como citamos en el CES, invitado por ellos para discutir diferentes temas, ese tema por la prontitud lo sacan de la discusión y en el Congreso de la República, en la Comisión Bicameral que estudiará el presupuesto del 2022, paran la discusión, no empiezan la discusión del presupuesto para esperar a la reforma. ¿Qué pasó con la decisión del presidente Abinader? Primero, que desautorizó a todo el funcionario que habló que era necesaria la reforma fiscal. Segundo, de que no hay una armonía en el equipo económico de este gobierno. Y en tercer lugar, la madurez política del Partido de la Liberación Dominicana. El lunes 8, el PLD, el comité político, estamos convocados. Entonces ahí ya nosotros dejaremos plantado de manera oficial, como siempre lo hacemos, con un documento, como tú bien has dicho, a la prensa nacional, cuál es la posición del comité político, sobre todo del PLD, que tú no puedes jugar con el pueblo dominicano. Tú no puedes lanzar ensayos para ver qué piensa el pueblo, para luego tú tomar una decisión, cuando tú mandas a tus tropas, a tus generales, como avanzada, a defender un proyecto que al final luego tú vas a decir, para caer gracioso, que eso no va. Bueno, pero nos quedan 2 minutos antes de retornar, después de la pausa. El líder del partido, el licenciado Danilo Medina, ha ido, al momento que nosotros estamos hablando, ha ido a dos juramentaciones del partido. Una en San Cristóbal, ¿verdad? Sí, la primera. Y la otra en La Vega. Tiene una posterior, creo que... El domingo va a Santiago. Este domingo va a Santiago.
Así fue. En cada una ha hecho unos pronunciamientos que han copado la atención. Si era por eso, sin duda alguna ha tenido éxito. La primera, la que más se conoce es aquella de que el pueblo se cansó del bienestar. Así es. La primera ahora mismo no me llega a la mente, pero también fue un poco estrambótica. Sí. Eso es, como dicen aquí en los capitales, ¿eso fue de maldad o se le salió? Mira, lo primero que el que conoce al presidente Medina sabe que es un hombre medido, un hombre que guarda silencio cuando tiene que guardar silencio, es un hombre que domina el Estado, fue presidente 8 años, fue jefe de gobierno, fue presidente de la Cámara, fue diputado, y él tiene unos mensajes muy claros. Lo importante para tú reconocer el liderazgo de alguien es ver cómo incide cada vez que opina o toma decisión. Es decir, decía alguien que el silencio que hacía más ruido era el silencio de Danilo Medina, porque todo el mundo decía que el presidente que hable. Entonces ahora el presidente está hablando y la gente lo está interpretando, uno a favor, otro en contra. Tú no puedes sacar de contexto una conversación, una entrevista, una locución para llevar un tema. Cuando el presidente Medina dice que el pueblo dominicano se cansó del bienestar que tenían los gobiernos del PLD, es decir, lo que quiso en el contexto de donde él habló es que nosotros hemos sido el Partido de la Liberación Dominicana como gobierno que ha creado la clase media más fuerte en la República Dominicana. Es decir, ya el pobre de la República Dominicana que dejó el PLD en 16 años, no el pobre que anda buscando qué comer, no el pobre que no encuentra qué ponerse, es el pobre que quiere tener un buen celular, el pobre que quiere tener un buen internet, es el pobre que quiere acceder a tener ropa de marca. Es decir, la clase media de la República Dominicana creció, es decir, había una inversión del 4% en educación que fue el presidente Medina que lo hizo, la tanda extendida, el desayuno escolar, el cero analfabetismo prácticamente quedó un 2% y era por el tema de los indocumentados. ¿Qué ha pasado con el 911? Fue una inversión del PLD, del presidente Medina. Con todas las obras, nosotros fuimos el país modelo en toda América Latina de crecimiento, de estabilidad económica, de inflación por debajo de los 2 dígitos, y a eso se refería en ese discurso el presidente Medina. Muy bien, muy bien. Con tu permiso, Víctor, vámonos a un cambio. No sin antes agradecer a la comunidad de Santiago y todo el Cibao que nos dispensan su audiencia. Siempre estamos muy agradecidos. Voy ahorita para allá. Estén con nosotros. Víctor va para Santiago, va a pasar por Bonao y por todos los... Y por La Vega, y me paro. Y por Moca y por todos los lados. Bueno, vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato. Estamos en su programa A Raja Tabla. Nos vemos en un momento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Y tú verás lo linda que se verá esa pizarra. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido.
Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Gracias a los amigos y amigas que también se conectan con nosotros en este momento. Los candidatos, primero los precandidatos. Por cierto, el PLD se ha metido en campaña y le ha puesto un problema muy serio a la Junta Central Electoral, porque ustedes están de malcriado y están haciendo campaña, porque hay 3 candidatos que, incluyendo uno que creo que tú coordinas, que... Sí, yo coordino la campaña nacional de Francisco Domínguez Brito. Buen amigo, Francisco Domínguez Brito. Un gran ser humano, cumpleaños hoy, felicítalo. Felicidades. Está de cumpleaños. Felicidades, un amigo de verdad. Tú sabes que Francisco es una gente bien valorada por el bien hacer. Es decir, tú puedes estar de acuerdo no en posiciones de él, y eso me pasa a mí, le pasa a cualquiera, pero desde que llegó al Distrito Nacional como fiscal del distrito, poniéndose unos zapatos grandes, del momento, nadie pensó que iba a ser la histórica labor que hizo de por fin dejar resuelto el caso Orlando Martínez, institucionalizar lo que era la Fiscalía del Distrito Nacional de antes, que era el Gran Santo Domingo de hoy, a los solo 31 años. Luego de ahí va a Santiago a aspirar luego asume Finjus, la dirección ejecutiva, por un año, con fecha que él le puso, porque iba a aspirar a senador por Santiago, y ahí empezó el descalabro del gobierno de Hipólito Mejía, cuando quedó demostrado a nivel nacional que le robaron la senaduría con el famoso palito, que se le impuso el gobierno arrogante, impuso que tenía que ser otro y no el del PLD. Después de ahí, Procurador General de la República 2 veces, toda la trama del sistema de justicia en la República Dominicana. De ahí sale al Senado de la República, es parte del Poder Legislativo, presidente de Justicia en esos 4 años, el senador que más iniciativas importantes tuvo, y muy famoso por algunas intervenciones, incluyendo contraposiciones de su gobierno, con aquel famoso caso de los tucanos, la compra de radales, entre otras cosas, donde él mismo denunciaba que había corrupción, y 17 años después, hoy están en los tribunales de la República. Y después en la rama ejecutiva, tanto ministro de Trabajo como de Medio Ambiente, donde también hizo un gran trabajo. Un largo historial de servidor público. Sí. Ahora, el dedo índice del presidente Medina, ¿cómo tú lo estás viendo? ¿Hacia dónde va? ¿Para acá? ¿Cómo va el dedo índice? Yo creo que el presidente Medina, después de sus 8 años de gobierno, salir del gobierno, el receso que tuvo, lo que está haciendo ahora es todo coordinado. Es decir, tenemos un secretario general con una agenda itinerante andando todo el país. Ya el presidente asumió desde siempre la presidencia del partido, desde la casa presidencial, recibiendo comisiones y trazando lo que es la política del partido a cumplir. ¿El presidente está haciendo horario en la casa presidencial? Sí, así es. Y por primera vez, horario, recibiendo comisiones. Por ejemplo, yo enlazaba, antes de coordinarle a Francisco, Puerto Plata, y había una situación, y él se reunió con los 35 miembros del Comité Central de Puerto Plata. Por otro lado, entonces están los aspirantes a precandidatos, que es un tema. Y el presidente ha salido ahora los domingos a juramentar lo que son los nuevos miembros, porque el partido tenía cierto grado de secuestro, el padrón. Había un padrón que tú no sabías si era el de asuntos electorales o era el de organización, pero además estaba cerrado. Por ejemplo, mis hijos se van a juramentar el domingo. Son de 18 y 20 años, pero no había forma antes de que pudieran entrar. Pero el director electoral está en el partido, es el mismo. Ustedes deberían llamarle la atención a Danilo. Es el mismo porque no se ha renovado, pero además... Pero Danilo, si hay algún secuestro, Danilo tiene que tener algo de responsabilidad. Por eso te digo,
que habían 2 padrones. Electoral, Danilo estaba trabajando uno y Félix Bautista en organización tenía otro. Entonces, cuando había un proceso interno, la gran discusión era para tú competir dentro del PLD en proceso interno, es decir, ¿con cuál padrón nos vamos? Y eso es imposible, eso no puede pasar. No hay un padrón de la Junta Central Electoral que es el que todo... Ese fue el último que votamos en las primarias abiertas después de la ley 3318, que era el padrón de la Junta Central Electoral, excluyendo lo que pertenecían a otros partidos. Pero lo que te digo ahora, por ejemplo, vamos a juramentar más de 3.000 nuevos jóvenes en Santiago que han decidido venir al Partido de la Liberación Dominicana por varias razones. Primero, ven que es un partido más organizado, es un partido que mantiene una agenda actualizada. Nosotros estamos mandando el país entero, por ejemplo, la compañera Alejandrina Germán, como secretaria de Formación Política, llevando charla y formación política a los líderes de las diferentes provincias del país. Y eso la gente va poniendo los ojos en nosotros, porque cuando hay un gobierno, tú lo comparas con el actual gobierno, tú lo comparas con el anterior. Y evidentemente que el escenario es o PLD o PRM. Quiero decirte aquí que el tema de los aspirantes fue aprobado en el comité político. La Junta emitió una resolución, luego hizo un cronograma de cómo debe, resolutivo, de cómo debe funcionar. Y hay un aspecto que a mí no me cuadra, es decir, en la ley de partidos políticos y agrupaciones y asociaciones políticas establece todo lo que es el funcionamiento interno de los partidos políticos. Luego hay una etapa que es de pre-campaña, que empieza en julio del año preelectoral y que se debe elegir los candidatos con cualquiera de las modalidades en octubre del año preelectoral. Ahora, ¿qué pasa? Que antes de eso, lo que queda es el funcionamiento normal de los partidos políticos. Y el funcionamiento normal de un partido político, que además acaba de salir del gobierno después de 16 años ininterrumpidos, es reencontrarse con su estructura, es el único partido que no tiene candidato. La Fuerza del Pueblo ya tiene su candidato ahí, que Leonel Fernández, el PRM tiene su candidato. Y nosotros estamos promoviendo diferentes figuras a nivel nacional para empezar a crear una figura presidencial de cara a nosotros retornar al gobierno de 2024. Una cosa, ustedes no ven en el panorama, yo te voy a poner una expresión del presidente Balaguer: si la matemática no falla, el camino malo está cerrado. Uno, la matemática en política. Sí. Esa es una expresión que parece que adquiere fuerza ahora. Si la matemática no falla, el PLD y Fuerza del Pueblo vuelven a perder las elecciones. Si la matemática no falla, porque nunca se ha visto que la división suma. Por lo menos no en un periodo tan corto como 4 años. Sí. El partido más grande del país, que era el Partido de la Liberación Dominicana, se dividió. Si fue un poquito que se fueron y muchos que se quedaron, eso es un problema ya de percepción. Ahora se dividió. Y se dividieron los 2 líderes que fueron, uno presidente 3 veces y otro presidente 2 veces. No fue cualquier cosa que se dividió, no fue que salió cuando Juan Bosch que votaba un poquete de gente. No, ahora se dividió el partido. Si no fue por la mitad, por lo menos se fue un buen pedazo, a juzgar por lo que se ve. No hay en la mente posible de la dirección del PLD, en este caso te pregunto a ti, si tuviera Fuerza del Pueblo, le preguntara a Fuerza del Pueblo, la posibilidad de alguna alianza, ya sea en segunda vuelta, ya sea, o sea, eso no está en el accionar político de ustedes hacia un futuro. ¿Qué puede pasar? Tú sabes que yo creo que esa pregunta, por ejemplo, sabes que hay calculadora grande y calculadora pequeña. Yo creo que el presidente Medina siempre anda con una calculadora, porque por algo lo han catalogado hasta sus contrarios como el estratega político más fino que tiene la República Dominicana. Lo que pasa es que en la etapa que estamos, lo que estamos es fortaleciendo el partido, reestructurando el partido, creando un nuevo padrón electoral. En diciembre vamos a elegir todas las direcciones políticas de los municipios, distritos municipales, circunscripciones electorales, provinciales. Después que tengamos todo nuestro organigrama construido en base a una nueva filosofía de trabajo que ya la ha implementado el comité político, si tú notas, el comité político de ahora no es el de antes. Además de nuevas figuras como la nuestra y otros que han llegado, ya no nos toca a cada uno de nosotros enlazar desde ya una provincia
hasta el mismo día de las elecciones. Eso se hacía en la campaña electoral. En la campaña electoral. No, porque están en campaña, por eso te dije, adelantaron la campaña electoral. No, mire qué pasa. ¿Qué pasaba? Que te mandaban, vete a Santiago, tú ibas a Santiago, te reunías con la dirección, ok, la campaña, cuánta mesa electoral, cuánto se necesita, vamos los candidatos y ya. Ahora, por eso se cambió la Secretaría de Activistas y Métodos a la Secretaría de Enlace y Comunicación, de una importancia tal que quien la dirige tiene que ser un miembro del comité político, en este caso Rubén Bichara, para con ellos y con todos los subsecretarios que tiene esa secretaría, trabajar directamente con los miembros del comité político que enlazan la provincia desde ahora. No es porque estamos en campaña, ahora lo que estamos es reestructurando el partido. Los que están aspirando a promoverse son los aspirantes a ser precandidato a la presidencia de la República, ni candidatos todavía. Entonces, esa nueva forma de nosotros trabajar, evidentemente que nos va a posicionar en un lugar privilegiado, si se quiere. Lo que si la matemática no falla, lo que sí le dice al actual gobierno es que no hay primera vuelta para ellos. En el mejor escenario, con todo a favor, en las últimas elecciones llegaron a un 52%, con todo a favor. Ahora tienen todo en contra, la ineptitud, la falta de cumplimiento de la palabra. Acuérdate que tú que tienes bozo todavía, antes te decía que hasta por el pelo de un bozo, cuando te hace una promesa, yo pongo el pelo de un bozo, que lo voy a cumplir. Aquí no se ha cumplido con los $500 del policía, aquí no se ha cumplido con los 10,000 pesos del desempleado, aquí no se ha cumplido con ninguna promesa. Nada más tiene un año el gobierno, llévalo al paso. Bueno, pero tú tienes que empezar cumpliendo. o tú vas a cumplir cuando. Mira qué pasa, tú dices 1 año y 2 meses. Prácticamente el 33% del gobierno se ha ido ya, del espacio, del tiempo, se ha ido. ¿Por qué? Desde que pase viene el año preelectoral, donde ellos mismos tienen que modificar los estatutos de su partido, que le permita al presidente de la República poderse reelegir. Y el otro año de campaña, ya las acciones de cumplimiento, de inversión pública, va a ser menor, porque todo estará centrado en mantenerse en el gobierno. Y por eso nosotros no hemos perdido ni un segundo en posicionar el partido, mejorar la imagen del partido, promover las obras del gobierno. Que tú, como abogado, parece que olvida, Víctor. Hay una espada de Damocles que está sobre el cuello del Partido de la Liberación Dominicana en términos políticos, en términos personales sobre algunos de sus miembros. La primera piedra cae en el patio de la residencia del presidente. Y da la impresión de que ese va a ser un instrumento político usado a discreción si fuera necesario. Olvídate de la libertad del Ministerio Público, la independencia y eso. Usado a discreción. Ustedes están claros en que todavía falta mucha piedra por tirar. Claro, y sobre todo por lo que tú empezaste, que me gustó del programa, es que quien está, y no me gusta hablar de mí, y quien dirige el partido, no somos gente que nos hemos quedado atrás en el tiempo. Nosotros analizamos los panoramas tanto nacional como internacional. Con Lula quisieron hacer eso. A Lula lo trancaron, no fue el entorno, a Lula lo trancaron, a Dilma la destituyeron. Y si las elecciones fueran hoy, el presidente sería Lula da Silva. Qué buena comparación hacen ustedes, porque no... Te puedo poner varias en América Latina, te puedo poner varias. ¿Qué yo te quiero decir con esto? El pueblo te dice, ok, vamos con ese discurso. Decía en campaña el presidente Abinader que no era necesaria ninguna reforma porque con el dinero que los PLDistas se estaban robando, tan pronto llegara el gobierno del cambio, ese dinero que se dejaba de robar, no había ni que coger préstamo ni que reformar el sistema tributario. Se entiende, según ellos, que no están robando. Entonces, si no están robando, ¿por qué llevan 15,000 millones de dólares tomados en préstamo? ¿Dónde están las grandes obras para el dinero que se están tomando? Entonces, la gente va viendo, pero también la gente va viendo, por ejemplo, ayer el presidente iba a hablar, el primer pasatiempo nacional de la República Dominicana es el béisbol, y 15 minutos antes de empezar el juego de las Águilas, el presidente se dirige al país. Es decir, pero hay un allanamiento, 25 allanamientos en el día. Entonces, eso pasó... Es que el Ministerio Público no descansa. No descansa. Yo fui Ministerio Público. Sí. Pero ¿qué te quiero decir? Acuérdate que yo vengo de la escuela de Francisco Domínguez Brito y fui Ministerio Público
jefe de gabinete y la mayoría de los fiscales titulares actuales y de la Procuraduría General estuvieron bajo nuestras órdenes en algún momento, 2004, 2006. Nosotros lo instruimos, lo educamos a que hagan lo que están haciendo, que sean profesionales, que actúen bajo su convicción y se irá juzgando. Ahora, los casos que se han presentado en justicia, lo que están pidiendo es más tiempo para seguir buscando pruebas. Mientras tanto, se le está violando el derecho de libertad a mucha gente. Por lo que tú dices, ¿tú crees que no hubo corrupción en el gobierno? Claro que la hubo. Y claro que la hay en este gobierno y claro que la va a haber en el que viene. En China, cuando yo fui a China, en China lo asesinan, lo matan, lo ahorcan a los funcionarios que cometen corrupción. Y el día que yo llegué, hace 3 años, estaban matando, no recuerdo cuánto En Taiwán le cobran a la familia la bala con la que matan al tipo. Y siguen matando, porque la corrupción es intrínseca al ser humano. Eso es consuelo de mucho, consuelo de tonto. No, es la realidad, porque tú tienes que verlo dentro de un contexto mundial, donde no existe corrupción. Entonces tú me preguntaste, ¿hubo corrupción en el gobierno pasado? Sí la hubo. ¿A qué dimensión? No creo que a la grandeza que el Ministerio Público actual le quiere dar. ¿Por qué el gobierno, a tu modo de ver, el Ministerio Público no ha encartado a ninguno de los empresarios que pudieron haberse beneficiado con la corrupción del gobierno del PLD? Eso nunca está en agenda. Como no está en agenda el tema de hay un tema en el Congreso que yo no me he pronunciado en ese sentido, que es el tema de las exoneraciones y las exenciones fiscales. ¿Por qué aquí la gran discusión es solamente con los legisladores? Que yo estoy de acuerdo, la quieren quitar, que la quiten, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver las demás. ¿Por qué esas grandes exenciones fiscales no favorece al camarógrafo que está aquí, al que te ayuda a editar los programas, a ti, si no son a los más ricos de este país? A los Vicini, a los Rainieri, los multimillonarios, los Pepín. Entonces, tú estás hablando de los aportantes a los partidos políticos, posiblemente por esa declaración que tú acabas de dar. Pero que no nos el den. PLD le van a quitar un dinerito. Oye, que no nos los den, porque si es para comprometerla, hacer la cosa mala, yo prefiero no tenerlo. A mí me enseñaron en mi casa que lo que tú vas a tener, para no tener la tranquilidad emocional y mental a la hora de dormirte a tu casa, mejor no tenerlo. Yo prefiero tener menos para tenerme más, decía Facundo Cabral. Y termino en esto. Por ejemplo, lo vimos en el caso de Brecht, lo vemos en otros casos. Persiguen a los políticos. Pero, ¿y la empresa que construyó? ¿Y los consorciados? Y no solamente de Brecht, en todas las construcciones. O sea, dijeron que son todos y no están todos, es verdad. Una pregunta, me queda un minuto, y yo sé que si no lo hago la gente se va a poner... Qué lástima que tú Danilo Medina será el rey detrás del trono si el presidente lo es Domínguez Brito. Danilo Medina va a ser el referente en sentido general de una buena gestión. Danilo Medina dijo cuando asumió la presidencia del partido ante el comité político que ya él no tenía que buscar nada en lo personal porque ya llegó a ser presidente de la República, pero que el compromiso con su partido y con su pueblo lo lleva a asumir la responsabilidad de ser presidente del partido, reencauzar ese partido y volverlo al gobierno para hacer una obra a favor del pueblo. En un gobierno de Domínguez Brito, sin lugar a duda, que el presidente Medina va a ser un referente de todo lo que fue su obra de gobierno, asesoría, cercanía, y no solamente del presidente Medina, de todo un equipo de hombres y mujeres que nos acompañan. Se revela Víctor Fadul como un gran exponente. Víctor Suárez. Víctor Suárez. Víctor Fadul es otro en Santiago. Víctor Fadul es el hijo de nuestro amigo Monchi. Buen muchacho también. Por cierto, Monchi, ¿en qué está, Víctor? Monchi siempre un trabajador, nuestro delegado ante la Junta Central Electoral. Buen amigo, una persona con muchos años de trabajo ante el partido. Veterano. Y nuestra comunidad. Es un tigre veterano. Un tigre veterano. Sí. Víctor, muchas gracias. Para mí de verdad que me siento muy halagado con tu presencia, pero además muy satisfecho por los resultados de esta conversación. Acuérdate que te he dicho que lo artesanal en el discurso político dominicano está haciendo mucho daño. Así es. Y tú eres una excepción importante. Gracias, hermano. Muchas gracias. A ustedes, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana estaremos con ustedes jueves y domingo en el programa A Rajatabla. Nos vemos la próxima semana.
Editorial de Teleradio América. Nadie quiere pagar impuestos. Todos escucharon el discurso del presidente Luis Abinader Corona, que estuvo lleno de optimismo. ¡Qué bueno! Pero es bueno saber por qué se quería pasar la reforma impositiva. No le llamen populista al discurso del presidente, pero ¿quién puede negar la situación crítica que vive el país? Las medidas tomadas son correctas, pero hace falta más. El presidente lo sabe. No se puede caer en la vieja consigna de anunciar una hecatombe y de repente todo queda resuelto. Se debe ser optimistas. Hay que unirnos al deseo presidencial de trabajar en el futuro y presente de nuestra patria, pero ni rezando y dando buenas noticias, los graves problemas que se avecinan se resuelven. Los sacrificios hay que hacerlos. Más impuestos, menos corrupción, que los grandes empresarios paguen los impuestos, los políticos trabajen y no vivan del Estado, y entendamos que nos viene encima y nos preparemos. Menos politiquería y populismo. Como dijo un gran líder, solo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. En ese creemos. Todas las noches, desde las 8, el Navicán de Neón, con el bailazo.